Demonios Viajeros. Hola, Ger. Mi nombre es Jonathan Sustaita. Tengo 17 años y te seré sincero, son las 11:50 de la noche. En este momento estoy haciendo mis deberes escolares y todavía me falta una cantidad considerable de tarea. Pero decidí tomarme un descanso. Quisiera aprovechar este ratito libre para contarte mi relato. Desde ya te pido disculpas si mi narración se extiende o si encuentras faltas de ortografía y gramática. Recientemente escuché tu video de 4 historias de terror para no dormir número 19. Al oír la última historia me vino a la mente un suceso que experimenté hace algunos años, que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Ocurrió en 2019, entre octubre y noviembre. En ese entonces tenía unos 13 años y estaba haciendo una tarea de literatura. El trabajo consistía en leer un libro y presentar a la maestra semanalmente un informe de lo leído hasta concluirlo. Elegí México a través de sus leyendas, un libro que aún conservo por su interesante contenido sobre leyendas de mi estado y otros, además de no ser muy extenso. Una noche, mientras avanzaba con la lectura y redacción del informe, mi madre me pidió que fuera a la tienda, alrededor de las 8 o 9. Aunque la tienda está cerca, a apenas 4 casas de la mía, durante ese corto trayecto sentí como si alguien me observara. Al voltear, no vi a nadie. Pensé que estaba sugestionándome, especialmente considerando el tema del libro que estaba leyendo, sumando a mi tendencia a ser nervioso. Al día siguiente, en la tarde, y específico que fue de día, ya que muchas historias de este tipo suceden de noche o madrugada, fui a una tienda un poco más lejana, pero aún en mi misma calle. De nuevo, sentí una mirada en mi espalda, y al voltear, vi una figura humanoide totalmente negra, delgada, de aproximadamente 1,70 m de altura, con solo 2 puntos blancos donde deberían ir los ojos. La figura se ocultó rápidamente detrás de un poste de madera. Aunque pensé que era mi imaginación, al pasar por ahí no encontré nada. Más tarde, ese mismo día, en mi casa de una sola planta, percibí como si alguien se escondiera rápidamente en una habitación, asomándose y luego ocultándose de inmediato. Creí que podría ser algún miembro de mi familia, como mi hermano, pero al revisar, no había nadie. Cuando regresé la vista a la sala, vi a esa maldita sombra esconderse en otra habitación, la cual solía ser la estética de mi mamá. Al asomarme de nuevo ahí, no encontré a nadie. Comenté esto a mi mamá, pero ella creyó que se debía al libro que estaba leyendo, aunque en este no había ninguna mención sobre figuras similares o casos parecidos. La sombra aparecía todos los días, siguiendo un mismo patrón. Se escondía detrás de mí y luego en una habitación, un poste, un coche o cualquier objeto a su alcance, sin que nunca hubiera nada ahí cuando iba a investigar. Me seguía a todos lados, en la escuela, en casa, en la calle, en la plaza, en todos lados. Un día decidí observarla detenidamente para ver qué hacía, si solo era producto de mi mente o algo más. Cuando tuve la oportunidad, vi que la sombra se ocultaba a lo lejos, y al voltear yo, se escondía en un objeto más cercano. Entonces se acercó más, cada vez más, hasta que finalmente a escasos metros desapareció. Esta entidad me siguió durante una semana entera, hasta que de repente dejó de aparecer. Ese mismo día por la noche sufrí un ataque de parálisis del sueño, algo no raro en mí, ya que a lo largo de mi vida me ha ocurrido unas 20 veces.
Normalmente los ataques son cortos pero frecuentes. Otras ocasiones son 1 o 2 pero intensos, largos, y en los cuales puedo ver figuras y alucinaciones. Este ataque fue más extraño que los anteriores, ya que se sentía más vívido. Al fondo de mi habitación vi la sombra. De repente, me observé a mí mismo en tercera persona, desde el techo de mi habitación, viéndome dormido y a la sombra mirándome fijamente. Esta escena duró unos 5 segundos hasta que caí al suelo y lo atravesé, sintiéndome como si levitara. De repente, estaba debajo de mi cama, atravesando el piso y mi propia cama hasta que llegué a mi cuerpo y desperté de golpe. No tenía nada de sentido. Fue una de las experiencias más extrañas que me han ocurrido. De hecho, recordando mientras escribo esto, un día, mucho antes de esto, aluciné, también durante un episodio de parálisis de sueño, con una sombra similar, pero con ojos verdes, que se posó sobre mí y luego se fue, tras lo cual desperté. Tiempo después, navegando en internet por casualidad, descubrí que estos seres se llaman gentes sombra. Son demonios viajeros que pasan de una persona a otra, alimentándose del tiempo de su víctima. Lo curioso es que normalmente son vistos de noche y con un sombrero en la cabeza. Sin embargo, la figura que yo vi no tenía sombrero y aparecía a todas horas del día. Es extraño, pero bueno, supongo que hay cosas que no podemos responder. Un saludo a ti y a todos los oscuros. Ojalá después te pueda contar más anécdotas sobre mis parálisis de sueño. Así que este no es un adiós, sino un hasta pronto. Tú le das la vida a este canal. Si has vivido algo espeluznante o insólito, compártelo con nosotros en comentarios o al correo experienciasdehorror@gmail.com. Tu experiencia puede aparecer en el siguiente video. Ojos rojos. Hola, recientemente comencé a seguirte, por lo que aún no estoy segura de cómo te llamas, pero me gustaría compartir contigo varios sucesos extraños que han ocurrido a lo largo de mi vida. Me llamo Julia, y el primer incidente que recuerdo ocurrió cuando tenía 10 años. Mi madre y yo, quienes vivimos solas, sentíamos una presencia extraña en nuestra casa. Yo era quien más notaba esta presencia, especialmente al dormir, cuando sentía como si alguien respirara a mi lado o me mirara fijamente. Esta sensación llegó a ser tan intensa que parecía seguirme por toda la casa, dejándome una sensación de frío. Semanas después, mi madre esparció sal en las esquinas de la casa para purificarla. Según lo que me explicaron, si la sal se tornaba morada o negra, indicaba la presencia de algo paranormal, mientras que si permanecía blanca significaba que no había entidades. Aunque la sal se mantuvo blanca, los sucesos extraños continuaron. Por las noches, los objetos parecían cambiar de lugar por sí solos y el ambiente se tornaba muy pesado. Transcurrió el tiempo sin incidentes hasta hace 2 años. Recuerdo que estaba grabando un video para TikTok en la sala de estar cuando sentí como si alguien me soplara en la cara, lo que me asustó tanto que corrí con mi madre, que estaba en el piso de arriba. Un día, mientras mi madre estaba en el trabajo y mi hermana mayor iba a visitarnos, escuché la voz de mi hermana llamándome justo después de salir de la ducha. Eran las 5 de la tarde, 1 hora antes del momento en el que ella llega normalmente. Confundida, grité hacia la puerta preguntando si era ella, pero nadie respondió. Llamé a mi hermana, quien me confirmó que aún estaba en el trabajo. Esto me asustó tanto que me refugié en mi habitación hasta que mi madre y mi hermana llegaron, pero esos momentos que tardaron me parecieron una eternidad.
Es cuando te pones en el lugar de personas como yo, que experimentan esto, cuando comprendes el miedo real que sentimos ante una situación como esta que parece tan sencilla. Otro incidente ocurrió una noche. No recuerdo por qué desperté. Quizá fue una pesadilla. El punto es que cuando lo hice, vi unos ojos rojos y la figura de una persona con gabardina y sombrero de copa al final de mi habitación. Esta cosa me veía directamente. No me pasó por la cabeza que fuera un ladrón ni mucho menos. De algún modo yo sabía que esto era un evento paranormal. La figura no se movía, solo estaba ahí parada. Al ver aquello, el miedo se me atoró en la garganta y el único pensamiento que tuve fue huir. Corrí a la habitación de mi madre y me refugié ahí esperando que aquella entidad no volviera, cosa que afortunadamente no sucedió. Para el final dejé otra historia que no había mencionado y con la que seguramente entenderán mucho de lo que me ha pasado. Y es que, según mi madre, un hombre se quitó la vida en el cuarto de planchar, que está justo debajo de mi habitación. Los detalles quisiera guardármelos porque involucran cosas personales, pero a veces creo que su espíritu aún ronda la casa, ya que es común escuchar pasos en la escalera y percibir olores peculiares en ciertos lugares, como el inconfundible aroma a tabaco que flota en el aire sin ninguna fuente aparente. También he de decir que suelo ver sombras. A veces son blancas y otras veces son negras. Alguna ocasión también vi una extraña esfera blanca que flotaba dentro de la casa de mi abuela. La vi por unos segundos, pero recuerdo que era tal cual como si fuera un foco esférico encendido. Se movió de un lado a otro de la casa y emitió luz por unos instantes para después desaparecer en algún sitio. Por otro lado, en el instituto he visto también las mismas sombras de las que he estado hablando, que se arrastran por los pasillos. Como verás, ya a estas alturas estoy acostumbrada a estos fenómenos, aunque nunca dejan de perturbarme. Gracias por leer mi historia. Si decides compartirla, siéntete libre de hacer las correcciones que consideres necesarias. Reconozco que mi ortografía no es la mejor. Saludos, Julia. Suscríbete para seguir disfrutando de estos videos, y así yo podré seguirte trayendo este aterrador contenido. No te muevas. Hola, buen día. Soy Itzel. Mis experiencias son breves, pero han sido muchas. Espero poder ser lo más clara posible. No suelo saber cómo expresarme bien. Siempre me han gustado los temas relacionados con fantasmas y más aún las películas de terror o suspenso. Pero cuando estas experiencias te pasan en carne propia, es cuando realmente te pones a pensar. Este año comencé a escucharte y me animé a escribirte. No creo que mis historias den mucho miedo, pero son experiencias que me hacen preguntarme por qué solo me pasaron a mí. Al mismo tiempo, agradezco que no les hayan ocurrido a mis hermanas, que son más pequeñas que yo. Hace unos años, en Veracruz, cuando empecé la universidad, mis abuelos construyeron una segunda planta en su casa con varios cuartos. Mis padres me propusieron mudarme allí para ser más responsable y tener un cuarto para mí sola. Me gustó la idea. El primer semestre todo fue tranquilo, pero en el segundo semestre comencé a experimentar parálisis del sueño. Con miedo le conté a mi mamá, quien me decía que solo rezara, que eso era por ver películas de terror. Pero yo sabía que no era por eso. Las primeras veces simplemente no podía moverme, pero estaba despierta. Otras veces sentía que alguien se acostaba en la cama. Lo raro era que mi colchón era una esponja dura sin resortes de las que venden en Parisina. Por lo tanto, empecé a poner peluches o cobijas dobladas y dormía bien enrollada en la otra mitad de la cama. En esas ocasiones,
Sentía que algo se sentaba encima de mi espalda o me empujaba contra la cama cuando estaba boca abajo. Incluso sentía que movían la cama, como en los temblores. Hasta llamaba a mi mamá diciéndole que estaba temblando, y ella me regañaba diciendo que seguro lo había soñado. Cada experiencia era diferente porque tenía la costumbre de cambiar las cosas de lugar en el cuarto. No me gustaba ver siempre lo mismo y así aprovechaba para limpiar. Una de esas veces puse la cama en una esquina del cuarto. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra negra que se asomaba por un lado de la cama y me hablaba, pero yo no entendía lo que decía. No podía moverme y la puerta estaba muy lejos como para huir. Me sentía acorralada. Como pude me levanté y me puse a rezar porque no quería bajar de la cama. Mi mamá no podía entrar porque las puertas se cerraban por dentro, así que tuve que esperar a que amaneciera. Si le llamaba a mi mamá, le iba a dar miedo porque no le gusta escuchar esos temas. Mi novio estaba profundamente dormido. Le llamé y no me contestó. Terminé llamando a Luis, mi amigo foráneo que encontré en línea. Le conté llorando y él fue quien me acompañó a rezar. Le agradezco esa compañía. Seguí con mis días, sin darle importancia para no atraer esas cosas. En mi 7º semestre comencé a salir con mi actual novio y dejé de sentirme así. Pero cuando nos fuimos a hacer residencias, de vez en cuando volvían esas sensaciones. Esta vez solo sentía que me jalaban los pies y no me podía mover, hasta que mi novio me abrazaba y todo se tranquilizaba. Al terminar mis residencias nos mudamos a Querétaro para trabajar y empezar a tener nuestras cosas como pareja. Llegamos a vivir con unos compañeros de piso y todo estuvo tranquilo por un año. Luego nos animamos a rentar solos en una casa grande. Nos acomodamos rápido y llevamos 2 años ahí. Solo los sábados, cuando me quedo sola porque él trabaja, se escucha que tocan la puerta. Lo cual es gracioso porque tengo un portón y nadie puede entrar. Otras veces, cuando estoy lavando los platos, se escucha que alguien camina en el piso de arriba. No le doy importancia, pongo música y lo ignoro. Como tengo a mis perros, me siento protegida. Una mañana de sábado, tras la partida temprana de mi novio al trabajo, decidí regresar a mi cama para dormir un poco más. Creo que fue la peor decisión de ese día. Mi perra estaba inquieta, así que la encerramos en un cuarto para evitar que hiciera sus necesidades en casa y dejé a mi perro amarrado mientras dormía. Pensé que solo sería por un rato. Me acomodé en la cama y tras un tiempo comencé a sentirme incómoda. Los perros deambulaban por los cuartos y uno de ellos estaba a mi lado. Podía sentir su respiración. Le grité por su nombre, pidiéndole que se quedara quieto y me dejara dormir. Repetí la orden. Abrí los ojos para quitármelo de encima y entonces pasó algo que no tenía sentido. Vi a mi novio asomado en la puerta del cuarto, vestido con shorts y una camisa casual de fin de semana. Pero era imposible que él estuviera ahí si se había ido a trabajar. Lo extraño también era que no entraba a la habitación, solo se quedaba asomado y lo único que dijo fue: «Tu mamá». El miedo me ganó en ese momento porque sabía que esto no era normal. Intenté moverme, pero me di cuenta que estaba paralizada. Agarré fuerzas de no sé dónde y rompí ese estado de congelamiento que sentía. Le grité que se fuera, y lo que quería hacerse pasar por mi novio se escondió detrás de donde se estaba asomando. Ya libre llamé a mi madre, pero no respondió. Luego llamé a mi novio, quien me sugirió que me distrajera y no pensara en eso, pues él no podía llegar pronto. Más tarde, mi madre me devolvió la llamada. Le conté lo sucedido y me dijo que estaba bien y que no hiciera caso a nada de eso.
Los días pasaron y evité quedarme sola hasta que la situación se calmó. En diciembre, viajamos a Veracruz para acompañar a unos tíos que habían perdido a mi prima. Solo pudimos quedarnos 2 días por compromisos laborales y tuvimos que regresar de noche. Como no pudimos llevar a los perros, se quedaron en casa. Llegamos de madrugada, exhaustos, y nos acostamos de inmediato. Me dormí viendo hacia la pared y me despertó el sonido de las uñas de los perros caminando por el cuarto y su respiración. Sentí una presencia similar a la vez anterior, pero esta vez algo me abrazó. Me sentí sofocada y escuché una voz masculina que susurró a mi oído: «No te muevas». Aterrada, lo único que pude hacer fue quejarme. Afortunadamente mi novio me escuchó, se dio cuenta de lo que sucedía, me abrazó y la presencia desapareció. En mi familia han tenido más experiencias de este tipo, las cuales compartiré más adelante. Estas han sido mis experiencias y, para ser sincera, tengo miedo de lo que pueda suceder en la próxima ocasión. Gracias por leer mi relato. Oscuros. Un simple like ayuda enormemente a este canal, así alcanzaremos a más personas amantes de las historias de horror. Tampoco olvides comentarme cuál fue la historia que más te interesó. Me gusta leerlos. Les recuerdo también que el nombre del canal ha sido modificado a Terror en la Oscuridad Her, para que sea más fácil encontrarme. Y también recuerden que las miniaturas del canal ahora son diferentes, mostrando en el título una parte interesante de alguna de las historias que se va a contar. A su derecha e izquierda encontrarán más experiencias reales de suscriptores que pueden interesarles. Muchas gracias. Hasta pronto, oscuros.